Buenas noches, mi nombre es Fernando Terán y les voy a hablar acerca de las líneas de cota, líneas auxiliares de cota y flechas de cota. A continuación voy a hablar sobre las líneas de cota. Las líneas de cota indican en el dibujo la dimensión acotada y está representada por una línea continua fina. Generalmente se disponen paralelas a la dimensión acotada. Como podemos ver en el dibujo, aquí está la línea de cota paralela a la arista que está siendo acotada. La separación que debe existir entre línea de cota y arista acotada es de 8 milímetros y entre línea de cota y otra línea de cota es de 5 milímetros como mínimo. También la línea de cota debe ser continua excepto en los casos que convenga interrumpirla. Como estábamos diciendo anteriormente, aquí tenemos la separación en el primer caso de 8 milímetros y en el segundo caso de 5 milímetros y así sucesivamente. La separación de la arista sería de 1 milímetro. Bueno, a continuación tenemos un ejemplo realizado en AutoCAD de un elemento mecánico que es la pastilla de la mordaza, lo cual podemos observar aquí las líneas de acotación y realizadas en nuestro ejemplo. A continuación del ejemplo también tenemos que tener en cuenta que en lo posible se evitará acotaciones en zonas angulares de 30 grados rayadas. La causa de la posición de la lectura que nos desfavorece a la buena posición de la acotación. La línea de cota debe ubicarse preferentemente fuera de los contornos del dibujo, a menos que esto no sea posible, o cuando se conviene ubicarlas dentro del dibujo para economizar espacio, o relacionadas más directamente con los elementos acotados. A continuación voy a hablar sobre las líneas auxiliares de cota. Cuando un auxiliar de cota no puede dibujarse entre las aristas de una pieza o cuando las razones de claridad lo aconsejen, se trazan líneas auxiliares de cota paralelas entre sí y por lo general perpendiculares a la dimensión acotada. Parten del contorno de la pieza y sobrepasan aproximadamente 2 milímetros de la línea de cota. Las líneas auxiliares de cota se representan con una línea continua fina. Aquí podemos tener la diferencia. Aquí tendremos la línea de cota y aquí la línea auxiliar de cota que nos permite la buena y correcta posición de las cotas. Las líneas auxiliares de cota y las líneas de eje no deben trazarse a continuación de una arista a otra, ni tampoco sacarse afuera para una medida de diversas vistas. Si en un dibujo se destaca las aristas o contornos de una pieza con líneas continuas gruesas, las líneas auxiliares de cota se trazarán desde las aristas exteriores para medidas exteriores y desde las aristas interiores para medidas interiores. Aquí tenemos un ejemplo más detallado sobre la línea auxiliar de cota y la línea de cota. Entonces podemos ver que está saliendo una línea de cota aproximadamente de 8 milímetros y a partir de esta 5 milímetros para la correcta ubicación de las líneas de cota en el dibujo. A continuación hablaremos sobre las flechas de cota. Los extremos de las líneas de cota se señalarán con flechas, las mismas que están formadas por un triángulo isósceles ennegrecido, cuya relación entre la base y la altura será aproximadamente de 1 a 4. El tamaño de las flechas debe ser proporcional al espesor de las líneas del dibujo. Las flechas de cota deben situarse en lo posible entre las aristas de la pieza o líneas auxiliares de cota. Si no existe un espacio suficiente, las flechas pueden colocarse afuera de las mismas. Flechas adyacentes pueden reemplazar por un punto claramente marcado. Dadas estas explicaciones podemos visualizar aquí las líneas de cota y las líneas auxiliares de cota con sus respectivas flechas, acotadas correctamente en una forma paralela a la arista acotada, en una distancia de 8 milímetros. Como podemos ver aquí también podemos visualizar que las líneas están en el exterior de la cota y las cotas auxiliares nos permiten visualizar de una mejor manera las flechas donde nos indica. Aquí tenemos otra imagen la que nos
permite visualizar claramente qué cota está bien acotada y cuál no. Aquí podemos ver que podemos realizar un pequeño espacio entre la línea de cota en la mitad, otro por encima de la línea de cota y otro que está mal. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de las acotaciones, que es el pistón de la mordaza realizado en AutoCAD. Como podemos ver aquí, ninguna cota se entrecruza entre sí y está ubicada de una a otra de 8 milímetros y de la segunda a la próxima línea de cota de 5 milímetros.